tardes, estimados internautas, televidentes y auditorio. El día de hoy estamos transmitiendo nuestro programa Letras y Libros desde la ciudad de Cancún en la sede de la Universidad del Caribe. El motivo de nuestra presencia en este lugar es asistir y llevarles a ustedes la conferencia magistral que impartirá el escritor cubano Leonardo Padura, titulada Literatura y Humanismo. Padura, un célebre escritor latinoamericano, recibió el premio Princesa de Asturias en 2015 y el año 2019 fue distinguido con un doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Leonardo Padura, escritor nacido en Cuba en 1955, ha sido trascendente por su literatura de corte policíaco, en particular su personaje Mario Conde, y una serie de libros que ha escrito sobre esta saga policíaca. Dos novelas también es importante resaltar. La novela de mi vida, que versa sobre el exilio cubano, el gran tema de siempre de esta nación caribeña, a través de un escritor, poeta, Fernando Terry, que como personaje intenta recuperar la historia de otro gran bardo cubano, José María Heredia, quien también vivió el exilio a causa de sus ideas independentistas a mediados del siglo XIX, cuando la mayor de las Antillas todavía era una posesión española. En esta combinación entonces se gesta este gran tema permanente en la historia y en la sociedad de la isla de Cuba. Por otra parte, también hay que destacar de Padura, El hombre que amaba a los perros, una novela que narra los avatares del gran revolucionario ruso León Trotsky, gestor de la Revolución de Octubre, quien después de ser derrotado en la Unión Soviética por sus adversarios políticos al interior del partido, en particular José Stalin, debió salir también al exilio para terminar tristemente sus días siendo asesinado por el español Ramón Mercader en la Ciudad de México en agosto de 1940, lo cual pues constituye el trasfondo y la base histórica de la novela de Padura, que además aprovecha este tema para narrar la situación actual, las inquietudes, las visiones diferentes que hay en la sociedad cubana. Vamos al auditorio para escuchar la conferencia de este escritor cubano. Bienvenidos a la Universidad del Caribe en este evento especial que tenemos el día de hoy, de lo que hemos estado llamando el portafolio cultural, y hoy agradecemos la presencia de dos grandes escritores cubanos, a Francisco López Sacha, que tuvimos el gusto de escuchar sus palabras sobre su libro de Prisionero del Rock and Roll, y obviamente hoy tenemos el gusto de tener a Leonardo Padura con nosotros, y le voy a prestar el micrófono para que Francisco López Sacha pues, nos haga el favor de presentar. Pues bienvenidos todos y que espero que la pasen muy muy bien. Estimados amigos y amigas, para mí es un privilegio y un orgullo presentar a mi gran amigo Leonardo Padura, quien es de nuestra generación y ahora mismo el escritor cubano de mayor notoriedad mundial. Padura comenzó trabajando como periodista en el Canal Barbudo, pasó a Juventud Rebelde, hizo una serie de crónicas muy revolucionarias en el periodismo cubano y publicó su primera novela, Fiebre de Caballos. Y vamos a hablar del periodismo cultural de Leonardo Padura hoy en la tarde, basándonos en el libro de Agustín Labrada, que se llama Padura y el periodismo y el nuevo periodismo. Eso se va a presentar en la tarde. 7:30 en la Casa de la Cultura, ¿no? 7:30 en la Casa de la Cultura. Muy bien. Continúo. Fiebre de Caballos lo sitúa en la literatura cubana en 1988 y luego escribe Las Cuatro Estaciones a comienzos de los 90, que son las 4 primeras obras sobre
el detective especial cubano Mario Conde, que se ha convertido en el segundo mito literario más importante de la literatura cubana desde el siglo XIX. Tenemos a Cecilia Valdés y ahora tenemos a Mario Conde. A partir de este instante, Padura ha escrito otra serie de novelas, una en particular, o dos de ellas en particular, que tienen que ver con México. La novela de mi vida, El exilio de José María Heredia en Toluca, y la relación con el mundo habanero de los años 80, y luego el asesinato de Trotsky, el hombre que amaba a los perros. Son dos obras que le dieron relevancia internacional, traducidas a más de 30 idiomas. Tiene un gran libro también dedicado a Alejo Carpentier, es un estudio extraordinario sobre lo real maravilloso. Para mí el mejor libro que se ha escrito sobre ese tema. Y al mismo tiempo ha continuado una labor intensísima como novelista. Sacó Herejes, que es una extraordinaria novela en la que tiene una parte con Rembrandt y con el pintor de la luz, en ese instante con el mundo de Ámsterdam, el mundo judío. Y finalmente La transparencia del tiempo, su última novela publicada, que aún no ha podido salir en Cuba por falta de papel, pero que está aprobada en la editorial Unión, que es donde publica todos sus libros Padura en La Habana. Padura es un escritor excepcional porque no solamente es novelista, no solamente es cuentista, es guionista de cine, es teórico literario, es periodista, es cronista, en fin, prácticamente es un todoterreno en el campo de la literatura y del periodismo, tanto en Cuba como en el resto del mundo. Su agenda no cabe, tiene una agenda más compleja que los Rolling Stones. Ya está viajando continuamente a hacer recitales y yo creo que es realmente un momento mágico que esté con nosotros aquí, con todo el amor que Padura tiene a México, con todo lo que México le ha dado por la novela de Heredia y por la novela de Trotsky, y con todo lo que nos ha dado también el sureste de México, pensando obviamente en que esta tierra en el siglo XIX produjo a Andrés Quintana Roo, que fue el mejor amigo de José María Heredia aquí en México, y fue el hombre que lo defendió en sus largas trifulcas en el Senado con Santana. Por lo tanto, ahí estamos, hermanados los dos, el mundo del Caribe mexicano, el mundo cubano, el mundo literario que Padura ha gobernado brillantemente, puesto que su literatura no es solamente policial, está más allá de la estructura del policíaco, es una literatura de indagación social y por momentos de indagación artística, como pasa en Herejes, que es una novela sobre la condición del artista y sobre la condición del arte. Por lo tanto, Padura tendrá la oportunidad de hablar aquí y de responder a sus preguntas. Gracias. Muy buenos días. ¿Se oye bien? No. Muy buenos días. En primer término quiero agradecer a la Universidad del Caribe la posibilidad de tener este encuentro hoy aquí y lo que vamos a tener en la tarde, el que voy a tener mañana, de la hospitalidad que nos han brindado. Un agradecimiento muy especial a mi colega, compatriota y amigo Agustín Labrada, que ha trabajado intensamente para poder materializar esta instancia nuestra acá en Cancún. Iba a ser en el mes de octubre, pero se complicaron las cosas de agenda y bueno, finalmente lo hemos concretado en estos días. Y quiero agradecer a todas las personas que han tenido que ver con esta visita, el recibimiento y la posibilidad de estos encuentros. Y a mi querido amigo Francisco López Sacha por sus palabras de introducción. Ahí Sacha ha tocado un tema del cual nada más que voy a hacer una mención, porque será de lo que hablaré mañana presentando mi libro Los rostros de la salsa, el libro en el que reúno entrevistas a un grupo de salseros importantes.
y en esta relación caribeña entre Cuba y la costa del Caribe mexicano, todo este ámbito en el que se encuentra el estado de Quintana Roo, y que fue muy importante para mí para poder realizar ese libro, pues muchas de las entrevistas las hice justamente en esta ciudad de Cancún, a principios de los años 90, en aquel maravilloso festival cultural del Caribe que se realizaba entonces en la ciudad y que lamentablemente a partir del año 94 se dejó de hacer por problemas de carácter económico. Yo además tengo una relación de gratitud entrañable con México por muchos otros motivos. Y uno de ellos es que en el año 1991 yo había terminado de escribir mi primera novela con el personaje de Mario Conde. Yo había dejado este periódico donde trabajé 6 años, un periodismo muy literario, muy diferente del que habitualmente se hacía en Cuba, que en fin ha estudiado en el libro que vamos a presentar esta tarde, y porque yo necesitaba tiempo para escribir, y el periodismo me llevaba todo el tiempo. Hay uno de los grandes consejos de Henry. Henry, yo creo que fue importante no solamente por lo que escribió y cómo lo escribió, sino por, a pesar de no ser un hombre de un pensamiento conceptual, organizado, digo cosas sobre el oficio del escritor, varias de ellas que son muy importantes. Una que a mí me parece que es fundamental, y es que el escritor debe tener un detector innato de mierda. Y si ese detector no le funciona, debe dejar de escribir. Porque sí, es una de las tendencias que tenemos los escritores, escribir mierda. Y tenemos que tener ese detector. Yo, por suerte, tengo el mío bastante activado, pero además tengo uno portátil que me acompaña, que es mi esposa Lucía, que es primera lectora y es implacable. En cuanto ve que estoy patinando, me dice por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí para atrás, y se mueve y vuelve, y eso me ayuda mucho. Y otro es que en un momento determinado el oficio del periodismo, que es tan útil para comenzar una carrera narrativa, porque es una de las maneras de buscarse la vida que tienen los escritores, hay que abandonar el periodismo y dedicarse a la literatura. Y eso yo lo hice en el año 89-90, cuando trabajaba en este periódico Juventud Rebelde. Era posiblemente el periodista más conocido de Cuba. Los reportajes que yo publicaba los domingos, la gente después de muchos años hacía cola en los estanquillos para comprar los periódicos, para ver qué historias venía en esa entrega dominical. Un periódico que publicaba 100.000 ejemplares los domingos, llegó a publicar 500.000 y se agotaba. Gracias a ese periodismo que pudimos hacer en los años 80, es decir, que yo tenía el mejor puesto periodístico posible en Cuba, sin ninguna otra responsabilidad que escribir. Y yo decidí dejarme, me fui a una revista cultural que tenía en aquel momento un destino bastante incierto. Comenzaba la crisis económica esta que se vivió en Cuba. Pero yo quería escribir una novela policial. Yo había tenido la suerte de, como periodista, haber hecho crítica literaria en torno a la novela policial, en esta primera revista que trabajé, que es Mamá Cuba, después en Juventud Rebelde, en las páginas culturales, fui haciendo crítica y fui haciendo todo un grupo de pequeños ensayos sobre literatura policial que publiqué después en Cuba en los años 90, un título que se llama Modernidad, Posmodernidad y Novela Policial. Y he escrito después otros textos sobre la novela policial. Pero sobre todo hice crítica de la literatura policíaca cubana. Y en esa crítica, el resultado, la esencia de mi lectura sobre la novela policíaca cubana era que ese tipo de literatura, que en Cuba se le llamaba novela policial revolucionaria, era policial, era revolucionaria, pero no eran novelas. Le faltaba la literatura, salvo 4 o 5 títulos salvables, creo que no hay mucho,
y se publicaba en una cantidad bastante notable. Salían 8 o 10 novelas policíacas en Cuba todos los años y posiblemente más, con tiradas en aquella época de 50 y 100 mil ejemplares. En Cuba las tiradas mínimas eran en aquel momento de 20.000 y las, como eran novelas policíacas, eran 50 o 100 mil ejemplares. Y yo había hecho una lectura de esta novela policíaca que me había dado cuenta de que, bueno, me faltaba la novela y yo quería escribir una novela policíaca. Había tenido, como les dije, la posibilidad, gracias al periodismo y a esta crítica que había hecho, de asistir a varios eventos culturales relacionados con la novela policíaca. Yo asistí como periodista a la primera Semana Negra de Literatura Policial de Gijón, que fundó y organizó durante muchos años el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo, en la ciudad asturiana de Gijón. Yo estuve en la primera Semana Negra, estuve en la segunda. En el año 89 vine aquí a México por primera vez a un encuentro de escritores policíacos que se celebró en Acapulco, uno de esos encuentros de aquella asociación de escritores policíacos que fue muy activa en los años 90 y que tuvo a México como uno de los epicentros. Y había tenido la posibilidad, en 88, 89, de conocer y leer la nueva novela policíaca que se estaba escribiendo en sentido general y en sentido particular en lengua española. Había hecho mis lecturas y mis descubrimientos de autores como el propio Taibo. En esa época Taibo escribía con bastante frecuencia novelas policiales, después se decantó más por la novela histórica y últimamente por los libros de historia. Entonces, activo, lamentablemente fallecido, Rafael Ramírez Heredia, las novelas de autores norteamericanos, post-68, autores franceses post-68, Jean-Patrick Manchet, Denis Miguel Ignac. Había releído la novelística de Leonardo Chiacha, el escritor siciliano, y había descubierto fundamentalmente a un escritor que se llamaba Manuel Vázquez Montalbán. La lectura de Manuel Vázquez Montalbán, con quien además después desarrolló una relación de amistad, yo fui uno de los lazarillos de él en La Habana cuando fue a preparar su libro sobre la visita del Papa Juan Pablo a Cuba, un libro maravilloso que se llama Y yo entró en La Habana, un libro que tuvo una suerte muy peculiar, y es que no gustó oficialmente en Cuba ni gustó en Miami. Y Manolo me dijo que iba preocupado. ¿Qué es lo que pasa? Digo, Manolo, es que has dicho la verdad, y la verdad muchas veces no le gusta ni a uno ni a los otros. Es decir, estate tranquilo que dijiste lo que tenías que decir y por eso no le gusta a uno ni a los otros. Y yo había descubierto la novelística de Vázquez Montalbán como este personaje de Pepe Carvalho, con toda una intención literaria, y estos autores, estos nuevos autores de la novela policíaca, ya estamos hablando de una novela que es diferente a la que se leyó durante 50, 60 años, con las excepciones, por supuesto, de Chandler, de Hammer, de Chester Himes, el escritor negro norteamericano que escribía sobre Harlem. Con esas excepciones, la novela policíaca era fundamentalmente una novela en la que se creaba un enigma, se hacía una investigación, se encontraba una solución, y todo esto tenía un desarrollo lógico. Pero, mejor o peor escrita, la voluntad estilística no era lo fundamental. No hay voluntad estilística en la novelística de Agatha Christie o de Stanley Gardner o en la mayoría de los Philo Vance, en fin, la mayoría de los escritores importantes y más conocidos de la novela policial. Incluso en un caso muy específico de un gran escritor como Simenón, las novelas no policíacas son las novelas donde Simenón tiene voluntad de estilo, y las novelas de Maigret son novelas muy funcionales. Pero esta nueva literatura había traído lo literario al género policial. Y había
dos nombres que habían estado pesando sobre esa evolución desde el punto de vista literario, porque había todo un contexto social que estaba compulsando a que esta novela tuviera un carácter verdaderamente social, verdaderamente participativo, verdaderamente civil. Pero había dos nombres que estaban pesando desde lo literario. Curiosamente, esos dos nombres venían de la periferia de lo que se conocía como la gran novela policial, o la novela policial que se distribuía. Esos nombres, ya mencioné uno, Leonardo Sciascia, un escritor más que italiano, siciliano, con todo este mundo de la mafia, del Mediterráneo, de la omertad mafiosa, ese código de la fidelidad mafiosa, ese código moral de los mafiosos, y un escritor brasileño que escribía de la violencia, que se llama Rubén Fonseca. Afortunadamente todavía muy viejito ya. Y Rubén había escrito novelas como Agosto o El Gran Arte. El Gran Arte es una novela en la que él desarrolla la teoría de que el gran arte de matar es matar con cuchillo, no con pistola o revólver, y hablaba de la violencia en el Brasil contemporáneo, el Brasil del Río, sobre todo, de los años 60, 70. Y eran escritores con una densidad literaria. Esa densidad literaria la asumen después los escritores de la generación que un poco me antecede a mí, como Vázquez Montalbán, y esto a mí me llega maduro. Yo tenía la posibilidad de aprovechar ese aprendizaje que había hecho, porque hay un elemento importante, y es que al yo participar en estos encuentros de escritores, ocurrieron en Congo, ocurrieron en México y tal, tuve la posibilidad de adquirir los libros. Era un momento en que esos libros no llegaban a Cuba, hoy llegan muy difícilmente o llegan por la vía digital, pero en aquella época no existía el libro digital, había que tener el libro de papel. Había una institución que hizo una biblioteca que fue muy importante en los años 80, la fundación, lo que hoy es la Fundación Alejo Carpentier, hizo una biblioteca de autores contemporáneos, y ahí había algunos de estos autores, pero yo pude conseguir en estos encuentros toda esa literatura y recibir esa lección. Y escribo Pasado Perfecto. Pasado Perfecto es una novela policíaca cubana, muy cubana, con personajes y conflictos cubanos, pero que tenía un propósito, y era que no se pareciera a las novelas policíacas cubanas. Y para que esto ocurriera, yo tenía que crear una literatura no solamente con una pretensión estética, artística, narrativa, sino también tenía que crear un ambiente, una historia y unos personajes que fueran distintos a lo de la novela policíaca que se escribía en Cuba en esos años. Y ahí la clave era el personaje protagonista. Y empiezo la creación del personaje de Mario Conde. Mario Conde es un policía que pertenece a un cuerpo de investigación, necesariamente tenía que ser policía. No era lógico que en la Cuba de los años finales de los años 80 alguien hiciera una investigación, un hecho de sangre sin ser policía. Todavía no es lógico, ni es lógico en ninguna parte. Hoy en día cualquier acto criminal grave es investigado por cuerpos que son especializados, que tienen los recursos para hacerlo. El detective privado siempre ha sido una metáfora, y los que todavía quedan en el mundo lo que hacen es investigar infidelidades, poca cosa más, porque no le vas a encargar a alguien que descubra quién mató a una persona. Esto sí, y esto de andar con la lupa mirando como Sherlock Holmes, por supuesto que todo esto es pura ficción, pura literatura. Conde tenía que ser policía, pero ¿qué clase de policía tenía que ser Conde para que me funcionara literariamente? Tenía que ser un policía diferente, tenía que ser un policía más parecido a la literatura que a la realidad, porque el gran desafío, eso lo aprendió Raymond Chandler hace muchos años, en un artículo que publicó en el año 1944, de la novela policial y de la narrativa en general. El gran desafío no es reproducir o acercarse a una realidad, es la verosimilitud. La literatura, la novela tiene que ser verosímil.
uno puede crear el universo menos real posible, pero la historia se tiene que desarrollar con una cierta verosimilitud. Y Conde Perosini, porque Conde es un personaje que vive la realidad cubana, es producto de ella, la entiende, la asimila, la juzga, la interpreta, la critica, se sumerge en ella y va desarrollando toda una serie de miradas que se van convirtiendo o se han ido convirtiendo a lo largo de estos años en una especie de crónica posible de la vida cubana contemporánea desde una perspectiva muy especial, que es la perspectiva de nuestra generación, mía, de Sacha, de mi querida amiga y compañera de estudio Norma Quintana, que está aquí y nos invita. Muchas gracias por estar aquí. Y yo escribo esta novela en el año 90 y decido enviarla al único concurso que podía publicarme ese libro en Cuba en aquellos momentos. Empezaba una crisis económica que marcó la vida cubana de los años 90 de manera trágica, no puedo calificarlo de otra manera, un periodo del cual aún oficialmente no hemos salido, aunque hemos pasado la peor parte de eso que se llamó eufemísticamente periodo especial, cuando fue una crisis devastadora. Faltó la electricidad, la comida, el transporte, y lo primero que faltó fue el papel. El papel con que se imprimían esas tiradas de 100.000 ejemplares que les hablaba antes. Cuba venía de la Unión Soviética. La Unión Soviética empieza a vivir su agonía como Estado, y una de las primeras cosas que hace es que empieza a dejar de enviar ayuda a Cuba, y la primera ayuda que deja de enviar es el papel. La primera crisis que se vivió en Cuba fue la del papel. Entonces no había donde publicarla, excepto un concurso que organizaba la institución que durante años había sostenido y promovido la novela policial, nada más y nada menos que el Ministerio del Interior. La policía sostenía la novela policíaca cubana, que ahí fuera revolucionaria y policíaca y fuera poca novela. Ese concurso había premiado novelas que eran, algunas de ellas, absolutamente increíbles. Yo le escribí una crítica a un fiscal que había publicado una novela en ese periódico, Juventud Rebelde, y le dije tantas cosas al fiscal y a los organizadores del concurso que el fiscal mandó una carta al director del periódico diciendo: y no quiera Leonardo Padura caer en el tribunal donde yo esté como fiscal. Pero a lo mejor era un mal fiscal, sí, pero era peor escritor todavía. Y bueno, yo decido enviar a ese concurso la novela, tenía que enviarla a alguna parte para ver si podía salir el libro. Eso ocurre en los primeros meses del año 1990. Me voy a España a hacer un trabajo de cine. En esa época éramos muy pobres, y yo el dinero de las dietas que nos pagaba la televisión española lo estaba ahorrando para comprarme, hacía el cuento ahora mismo antes de llegar acá a donde una computadora. Quería tener una computadora y estaba ahorrando todo lo posible. Entonces nada más llamaba a mi mujer a Cuba cuando iba a las oficinas de televisión española y cogía los teléfonos de allí de las oficinas y llamaba a Cuba, porque no podía gastarme 200 pesetas, 300 pesetas llamando a Cuba, tenía que ahorrar todo lo posible. Y llamo un día a mi esposa cuando ya estoy a punto de regresar. Esto ya ocurriendo como en marzo del año 1990, y le digo a mi esposa: voy a regresar tal día, en 4 o 5 días, 3 o 4 días, y me dice: tengo una buena noticia, que me acaban de llamar un amigo tuyo para decirme que ganaste el premio de novela del concurso del Ministerio del Interior. Regresamos a Cuba 3 días después. Cuando salgo por la puerta del aeropuerto, me abrazan, un beso.
tengo una mala noticia. No se va a publicar. No te dieron el premio y dejaron el premio del cielo. Bueno, en Cuba es muy difícil, el gobierno cubano ha manejado durante años determinadas políticas en un gran secreto. El secretismo ha sido uno de los males que nos ha afectado. Pero guardar un secreto en Cuba es muy difícil. El gobierno cubano ha sido un gran especialista en esto. Como 2 o 3 meses después, se me acerca uno de los 3 jurados del concurso y me dice: Padula, no puedo más. Yo tengo que contarte lo que pasó. Tu novela era el premio, el acta estaba firmada por nosotros, solamente faltaba firmarla por la institución, y vino un señor la noche antes, me tocó la puerta de la casa y me dijo que esa novela no puede ser el premio. Y tuvimos al día siguiente una reunión y los 3 jurados dijimos: bueno, si esa novela no es el premio me iba a decir. Lo cual fue una actitud bastante digna. Eso me lo dijo uno en un momento. 3 meses después el otro jurado me lo dijo y me contó la misma historia, y 3 meses después de los 3 jurados me contaron la misma historia en algún momento. ¿Qué pasaba? Es que Mario Conde era el anticristo para ese tipo de literatura que quería un policía puro, y Mario Conde era todo lo contrario de la pureza, era la irreverencia, la heterodoxia, porque lo primero que pasa en Pasado Perfecto, en las primeras páginas, es que Mario Conde se despierta de una borrachera terrible que ha tenido el día anterior y va y mea. Según Paco Ignacio Taibo, los policías de la novela policíaca cubana no meaban. Eso demostraba su falta de humanidad. Y lo primero que hace Mario Conde es mear. Tengo yo esa novela en las manos y no tengo editor, no hay papel, donde la iba a publicar. Y pasa por La Habana y entonces me compro mi computadora, logro comprar mi computadora. Para comprar una computadora en Cuba en esos años había que buscar un extranjero, a los cubanos no nos vendían computadora, incluso tener esas divisas en Cuba era un delito. A través de la Unión de Escritores había que hacer unos cambios en unos cheques que te hacían, en fin, aquello era toda una tragedia. Logro comprar la computadora a través de un escritor uruguayo que vivía en Cuba, y lo primero que hago es que empiezo a pasar en limpio la novela. Pero en esos momentos va Paco Ignacio Taibo a La Habana a un curso de algo que hizo en La Habana. Y yo la copia mecanuscrita, escrita con la máquina de escribir, se la doy a Paco. Le digo: Paco, léete la novela y dime qué piensas. Y mientras yo me pongo a pasarla en limpio, y mientras la paso en limpio, reescribo la novela. Hago una nueva versión de la novela. Porque lo que hice fue, digo, bueno, voy a entrenarme en el uso de la computadora pasando en limpio el libro. Y ahí fui cambiando adjetivos, cambiando cosas, en fin. Y en noviembre de 1991 llego yo a esta ciudad. Vengo al Festival del Caribe del año 91 y yo no había vuelto a saber nada de Paco. Y Paco estaba aquí. La esposa de Paco, Paloma, era la jefa de prensa del festival. Yo vengo a ese festival invitado como periodista a cubrirlo. Y cuando veo a Paco, le digo: Paco, nunca me dijiste nada si te habías leído la novela que te di. Y se queda mirando así. Esa cosa que tiene Paco, mueve un poco el bigote y me dice: coño, ¿verdad que no te dije nada? El problema es que la novela sale publicada la semana que viene. ¿Cómo es posible? Paco había creado una colección en la Universidad de Guadalajara que se llamó Hojas Negras, y le había gustado la novela y se había publicado y se publicó en ese momento aquí en México. La primera edición de Pasado Perfecto es una edición mexicana de la Universidad de Guadalajara. Con esos ejemplares que yo fui consiguiendo acá en México, conseguía 10, 20, lo que me pudiera llevar para Cuba, yo se los fui dando a varias personas. Y pasó algo que fue decisivo en la historia
de Conde y en mi propio trabajo literario. A los que les estoy dando la novela, me decían, bueno, a algunos les gustaba más, les gustaba menos, les parecía bien, pero todo el mundo me decía, me encantó el personaje de Conde. Y me di cuenta de que había encontrado ahí una voz, una mirada, una psicología que yo podía explotar mucho más. Y es que decido escribir una serie de 4 novelas, que fueron esas 4 estaciones que hablábamos ahora allá afuera. Incluso ya tienen una versión cinematográfica que está en Netflix, que no es de Netflix, que es una producción española que se ha distribuido muy bien a través de Netflix. Y escribo esas 4 novelas y dedico prácticamente una parte importante de los años 90 a escribir esos libros. La escritura de esas novelas fue muy importante para mí, no solamente en lo literario, sino también en lo existencial. Ese momento tan difícil de los años 90 del que estoy hablando, solamente los que vivimos allí sabemos lo difíciles que fueron esos años. Nadie le puede contar lo que es vivir unas personas que han tenido una vida relativamente normal. En Cuba nunca nada ha sido normal, nunca. Pero en los años 80 vivíamos una vida relativamente normal, teníamos un salario con el cual podíamos comer, podíamos tener algunas posibilidades de ocio, y de pronto el dinero no valía nada y no había nada que comprar con aquel dinero que no valía nada. Eso nos daban al día, nos vendían al día un pan y era un solo pan, no había un segundo pan. Y cuando digo un pan, no se piensa en un pan de lo que comen ustedes, un pan infame, pero bueno. Calor, no había transporte, no había electricidad, andábamos en bicicleta, bueno, aquello era terrible. Era como para volverse loco. Yo creo que gracias a que escribí como un loco fue que no me volví loco. Escribí estas 3 novelas, Fue Cuaresma, Máscaras, El mensaje de otoño, entre el 92 y el 97. Escribí mi libro sobre Carpentier, preparé el libro de periodismo sobre el cual Agustín ha escrito su ensayo que vamos a presentar hoy, y cosas para el cine, y trabajé muy fuerte en esos años. En el año 95 decido, sale al fin la ley que legalizaba la figura del escritor independiente, y yo soy el primer escritor independiente cubano. En el año 96 dejé mi trabajo en Unión de Escritores, en la redacción de la revista, me hice escritor independiente, y yo creo que hay una... Yo soy ateo, pero creo que Dios existe. Y Dios es un tipo que está sentado ahí en una nube, que tiene mucho poder, sentado en una nube mirando para abajo, ¿no? Y a veces coge a uno y le aprieta la cabeza y lo aplasta. Y a veces así, y le toca la frente a alguien. Y yo creo que con esa decisión de haber dejado la revista y mi trabajo en un momento en que teníamos muy poco dinero, y vuelvo a tener un reconocimiento de gratitud para México. En mi casa había $400 que me había pagado la Universidad Nacional Autónoma de México, la editorial de la UNAM, por una antología de cuentos que yo había preparado. Recuerdo que a mí me pagaron $400, a cada autor le pagaron 40, y cuando yo regresé a Cuba con los $40 de los cuentos de cada uno de mis amigos, esta gente me hicieron una fila para cobrar $40, que $40 se vivía 2 meses, 3 meses en Cuba. Era una cosa increíble. Y yo tenía $400 para vivir hasta el infinito. Yo dejo de trabajar el 31 de diciembre de 1995, y el 13 de enero de 1996 recibo una llamada de España y me dicen que he ganado el premio Café Gijón de novela con mi novela Máscaras. Eran 2 millones de pesetas de la época, $16.000. Recuerdo que la frase que le dije a mi mujer cuando solté el teléfono y regresé a la cama, me habían llamado de España a las 12 del día de España, 6 de la mañana de Cuba. Mi mujer estaba dormida todavía, cuando regreso le digo, despiértate que la vida de nosotros acaba de cambiar en este momento.
realmente cambió, porque no fue ese dinero que había ganado, que fue muy importante para nosotros, sino porque 2 meses después, la editorial Turqués de Barcelona, una editorial de las de más prestigio en España, me llamaron y me dijeron que querían publicar esta novela, y a partir de ahí hemos comenzado un trabajo que se sostiene hasta hoy. Antes de venir para acá estuve 40 minutos de conversación con el director y con la que lleva los derechos de la novela para el proyecto de la nueva novela que se va a publicar en septiembre de este año. He publicado con Turqués todas mis novelas del personaje de Mario Conde y las novelas en las que no aparece novelas como La novela de mi vida o como El hombre que amaba a los perros, una novela en la que Conde aparece pero no es el protagonista como es Heredia. Además han publicado mis libros de cuentos, incluso mis guiones de cine, y ahora estamos publicando el periodismo con esta edición, esta reedición de Los rostros de la salsa que vamos a presentar mañana. Yo tengo que reconocer que lo que me ha pasado en mi vida de escritor supera cualquier expectativa. Cualquier sueño que yo hubiera podido tener, creo que lo ha rebasado las cosas que me han ocurrido, los reconocimientos que he tenido. Soy, por ejemplo, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, un honor que solamente han recibido 2 cubanos. En el año 1920, Márquez Sterling, porque había salvado a la familia de Madero durante la Semana Trágica, y yo en el año 2016 soy 2 cubanos, los honoris causa de la UNAM, la universidad más importante de América Latina, como todo el mundo sabe. Tengo el Premio Nacional de Literatura de Cuba, creo que he sido el autor cubano más joven que ha ganado el Premio Nacional de Literatura. Tengo el Premio Princesa Asturias de las Letras, soy el segundo cubano que lo tiene el hombre que más alto ha saltado en el mundo con sus propios pies, Gabriel Sotomayor en los deportes y yo en las letras. Somos los únicos cubanos que tenemos ese reconocimiento tan importante de España. Y me ha pasado que voy al High Festival de Colombia hace 2 meses y hay 1.200 personas para ver mi presentación y 400 afuera que no pueden entrar pagando las entradas. Me han pasado cosas que yo nunca imaginé que me fueran a ocurrir. Pero, y mi querido amigo, Lupe Sacha lo sabe Agustín, lo sabe Norma, que me conoce hace muchos años, todo esto ha sido el resultado del trabajo. Ha sido el resultado del trabajo. Yo creo que uno de mis orgullos es que no le debo nada a nadie que no haya sido yo mismo, por mi esfuerzo, por mi trabajo, por esa dedicación que le he dado a la literatura, porque me he retado constantemente. Esta mañana cuando yo hablaba con mi editor sobre esta nueva novela que se va a presentar en septiembre, él me decía, pero Fernando, es increíble que haya cambiado de lenguaje, haya cambiado de estructura para escribir esta novela, cuando tú te movías con estructuras y con lenguaje que parecían seguros. Mira, Juan, es que si no me reto, no tiene sentido. Tengo que, por supuesto, tener activado el detector innato de mierda y tengo que retarme, porque yo puedo escribir una novela policíaca correcta, bien escrita, incluso muy bien escrita, sin mayores aspiraciones, y sé que se van a vender 100.000 ejemplares y me la van a publicar. No es el problema, ya no es el problema. El problema es la lucha contra uno mismo. Con mucha frecuencia yo digo que de las novelas que he escrito, la que más me satisface es la novela de mi vida. Esta novela que tiene a José María Heredia como personaje central. No es el protagonista, porque la novela tiene varios protagonistas en distintos momentos que ocurre la historia, pero el personaje central es Heredia. Todo parte de Heredia, porque en realidad en Cuba todo parte de Heredia. Heredia es el fundador del sentido nacional cubano. Y en esta novela es el fundador de esta novela. Yo siempre digo que es la novela mía que más me satisface, porque es la novela en la que más cerca yo he llegado a estar de lo que yo quería decir. Y por lo general, cuando digo esto fuera de Cuba, me dicen, ¿por qué? Por la censura.
censura es un agente externo. La censura es un agente externo que puede convertirse en un mal interior cuando se convierte en autocensura. Pero la censura es un desafío. Es un desafío. Yo he sufrido censura. Hace unos años hicimos una película que se llama Regreso a Ítaca. Yo soy el guionista de la película y el responsable de todo lo que se dice en esta película. El director es muy grande, el director francés, lo canté, pero todo el conflicto es un conflicto cubano. Esa película fue censurada en Cuba, fue sacada del Festival de Cine, hubo unas grandes protestas por parte de un grupo de escritores, cineastas cubanos. Los premios nacionales de cine escribieron una carta diciendo que era inadmisible ese acto de censura. Yo sé lo que es la censura, la he sufrido. Pero a la hora de escribir un libro, hacer un guión, escribir un artículo, cualquier acto creativo, yo creo que el desafío es poder decir del mejor modo lo que uno quiere decir. Cuán cerca uno se quede de eso es el ejercicio creativo que uno tiene que realizar en el momento en que trabaja. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver ni con la política ni con la censura. Es un fenómeno puramente creativo, puramente creativo. Y yo pienso que de mis novelas, la que más cerca yo he estado de lo que yo quería decir ha sido la novela de mi vida. Por muchas razones. Es una novela muy entrañable en su argumento, pero por su estructura, por el lenguaje que utilicé, por la definición de los personajes, creo que es la que más cerca se queda de este propósito que yo tenía. Porque yo pienso que otro de los elementos que nunca puede perder el escritor es la ambición. La ambición, que puede ser un sentimiento tan maldito, tan malvado en otros aspectos de la vida, de la realidad, de la sociedad. Yo creo que en la creación, sin ambición, no se puede crear. El escritor tiene que ser, el creador, el creador tiene que ser esencialmente un ambicioso. Tiene que ser un ambicioso. Y tiene que ser mezquino. No puede desperdiciar su tiempo, tiene que defender su tiempo, tiene que defender sus espacios, tiene que ser egoísta con la posibilidad de dedicarse a lo que tiene que hacer. Estoy hablando de sentimientos que son tan terribles como la mezquindad, el egoísmo, la ambición. Bueno, pues son sentimientos sin los cuales el verdadero creador no puede vivir, no puede existir, porque de lo contrario, la que se afecta es justamente la creación. Y bueno, soy un ambicioso, mezquino, egoísta, que trata de escribir novelas, pero que en mi vida civil y social trato de ser la mejor persona que puedo ser y trato de ser como ciudadano, un ciudadano responsable, con una visión de mi sociedad y de mi tiempo que he tratado de expresar, no solamente a través de mi literatura, también a través de mi cine, de mi periodismo, que a veces no es la que quieren oír algunas personas, algunas instituciones oficiales cubanas, pero son las que tengo y no quiero renunciar a ellas, quiero seguirlas manteniendo. Ese ha sido un poco mi recorrido y es mi actitud filosófica, vital, que he sostenido hasta estos momentos y que pienso sostener en el futuro. Muchas gracias. Pues así pudimos conocer muy de cerca a un gran escritor cubano, quizás uno de los más conocidos en estos momentos y de mayor repercusión por su obra a nivel internacional. Leonardo Padura sin duda es un escritor que hay que leer para acercarnos un poco a Cuba, por supuesto, pero también para acercarnos a una gran literatura, la literatura del Caribe,
que está escribiéndose también con ecos muy importantes y refulgencias históricas evidentes, como el libro El hombre que amaba a los perros, que tiene la gran característica de abarcar no solo la vida de León Trotsky, la obra como de él desde la lejana Rusia hasta su muerte en 1940 en la Ciudad de México, asesinado por el personaje de la novela de Padura, sino que también nos da una visión del escritor respecto a la propia sociedad cubana en la actualidad. Muchas gracias, amables televidentes, internautas. Así llegamos al final de Letras y Libros.